regla que dice que ambas técnicamente son correctas, es decir, que no solamente tenemos que ver la parte de la alteración a nivel ocular, en la cual se va a tornar de un color amarillo, sino que también la piel puede tornarse de un color amarillo. No es que se van a volver así, ¿no? No es que van a volverse totalmente amarillos, sino que el tono de la piel, independientemente del color que sea, no sé, más blanco, caucásico, más moreno o una ascendencia más afroboliviana o afroperuana, no sé si existe esa palabra, pues igual hay una distinción con el tono de la piel, ya por el cual las ictericias van a ser sumamente importantes porque nos va a dar una afección que es relativamente común, que van a ser los trastornos a nivel hepático, a nivel hepático o hepático biliar, ¿ya? Que ahora vamos a ver eso. Entonces, dentro de la clasificación de las ictericias vamos a tener dos: alteración aislada del metabolismo de la bilirrubina y enfermedad hepatobiliar, en la cual pues vamos a tener una que no tiene una relación directa con trastornos hepático-biliares, mientras que en la enfermedad hepatobiliar pues vamos a tener alteración de la función hepatocelular, lesión hepatocelular aguda o subaguda, enfermedad hepatocelular crónica, enfermedades hepáticas de predominio colestásico, obstructivas no obstructivas y obstrucción de la vía biliar extrahepática. Recuerdan que hemos visto, hemos recordado la anatomía de la vesícula. ¿Cuáles serían las zonas de la vía biliar extrahepática? Claro, Corillo, mi mesa. Sangrando. ¿Cuáles son las obstrucciones de la vía biliar extrahepática? La Corillo. Ya, con el ortolipiasis, puede ser. ¿Qué más? Había zonas en específico. Ya puede ser los hepáticos hacia la parte ascendente. ¿Qué más? Me pagan 50 pesos por grabar. Bueno, pues no más específicamente, hay uno más. A nivel de la ampolla de Vater, ¿ya? A nivel de la ampolla de Vater, exactamente a nivel de la ampolla de Vater que causa una obstrucción en la segunda porción del duodeno. Entonces, ¿cuáles creen que van a ser más comunes? ¿Las alteraciones aisladas o la alteración de la enfermedad hepatobiliar? Justamente las patologías más comunes van a ser las hepatobiliares, ¿ya? Pero, ¿qué nos dice referente a las alteraciones aisladas del metabolismo de la bilirrubina? Por ejemplo, la hemólisis puede causarnos ictericia. Sí, ¿bajo qué concepto? ¿Cuál sería o es el concepto de la hemólisis? A nivel de eliminación de... Lisis, destrucción y de glóbulos rojos. Bien, destrucción de los glóbulos rojos de una manera inadecuada, es decir, no es una manera programada, ¿verdad? Entonces, ¿qué te podría causar hemólisis? Esa es una pregunta más específica. Sería medio raro, tendría que estar ya en sepsis para causar hemólisis, pero no está descartado. Ya puede ser sepsis, no infecciones, sino todos estarían ordenados del hígado. Enfermedades Enfermedades autoinmunes puede ser. ¿Qué más? Hay uno que es el más común. Cáncer. Bien, procesos con neoplasias, ¿ya? Específicamente a nivel de los glóbulos rojos. Entonces, si vamos a hacer una hemólisis, ¿qué es lo que va a causar? Piensen un poquito. ¿De dónde sacamos la bilirrubina? Bien, del grupo hemo. Entonces, si vamos a tener una hemólisis, ¿qué va a suceder? Vamos a tener en gran cantidad la distribución del grupo hemo, por el cual
vamos a tener mayor cantidad de la que podemos hacer una conjugación. Entonces, esta gran cantidad de bilirrubina no conjugada, pues va a ir directamente hacia la parte hepática, en la cual cuando ya no podamos hacer una conjugación, para obtener bilirrubina, pues va a ir a través de dos vías. Uno, a través de la eliminación por la vía intestinal o a través de la eliminación por la vía renal. Pero si esto no es suficiente, va a volver a la parte de la circulación, ¿ya? Por el cual la hemólisis les puede causar ictericia a partir de que ya no podemos hacer la conjugación de la bilirrubina, ¿ya? Por ese motivo tenemos que tener mucho cuidado en los pacientes que tienen hemólisis. La hemólisis puede causarles un daño hepático. ¿Les preguntan? Sí, ¿por qué? Porque no arregla glóbulos rojos. Y no va a haber. No está mal, estás incrementando una función a nivel hepático y puedes causar una lesión a nivel celular, ¿ya? Lesión hepatocelular. Entonces, en estos casos podemos causar una lesión directa a nivel hepático. Por eso tenemos que tener cuidado a nivel de los trastornos con hemólisis. Y había uno más que se supone que han aprendido y nadie me ha dicho. ¿Qué? Causa de hemólisis. No tan específicamente. Tóxicos. Tóxicos, ¿qué tóxicos? Plop. Tus exparejas. Lesiones. Uno, que se supone que han aprendido, Mecánicas. que puede causar hemólisis. No está mal, pero algo que han aprendido este semestre. No. Infección. ¿Qué? ¿Sears? No. Bien, transfusiones sanguíneas inadecuadas. Las transfusiones sanguíneas inadecuadas pueden causar procesos de hemólisis. Entonces, hacer transfusiones sanguíneas inadecuadas puede causar hemólisis, puedes causar un daño hepático. A partir del daño hepático puedes causar una insuficiencia multiorgánica. Por ese motivo tenemos que tener mucho cuidado, ya que el paciente con alteración de la hemoglobina y le están pasando paquetes globulares, pues ya tiene una enfermedad o una alteración de base, por el cual el daño hepático puede exacerbar todo lo que ya tiene. Por eso tienen que tener mucho cuidado en el caso de las transfusiones. Por eso han aprendido lo del PBM, que era PBM. Bien. Entonces, también podemos tener eritropoyesis ineficaz. ¿A qué nos vamos a referir? ¿Qué es la eritropoyesis? ¿Qué es la eritropoyesis? Transfusión de. Levante la mano o les voy a hacer hay un artículo de 30 hojas de solo eritropoyesis. Producción de eritrocitos. Les voy a hacer transcribir. ¿Qué es la eritropoyesis? Producción de eritrocitos. Producción de Eritrocitos. ya. Entonces la eritropoyesis ineficaz significaría que a nivel del grupo hemo pues no vamos a poder hacer una formación como tal de los glóbulos rojos, por el cual esto vamos a tener que convertirlo en biliverdina para posteriormente tener bilirrubina no conjugada, ya, es decir, en la eritropoyesis ineficaz, como ya no podemos aprovechar esta parte para la formación de glóbulos rojos, entonces vamos a tener mayor cantidad de bilirrubina no conjugada. Por este motivo, ¿qué va a pasar? Vamos a tener demasiada bilirrubina no conjugada que no va a poder procesar a través de la parte hepática, y esta va a ir a través de la sangre y vamos a tener ictericia. Más adelante les voy a decir, ahorita estoy adelantando otra cosa. El déficit en la captación y almacenamiento intrahepático de la bilirrubina. Este trastorno más que todo va a estar relacionado con una alteración genética que va a ser a nivel del UGT1A1, ¿ya? En la cual pues todo va a estar normal, vamos a tener la formación de bilirrubina no conjugada, pero en el proceso a nivel de la célula hepática, para que posteriormente pueda ir hacia el canalículo biliar, pues acá
ya no vamos a tener la capacidad de formación de bilirrubina conjugada, ¿ya? Entonces, a diferencia de los otros dos trastornos que les he comentado, la hemólisis o la eritropoyesis ineficaz, pues acá tenemos un impedimento a nivel hepático para obtener la bilirrubina conjugada, ¿ya? Entonces, esto puede ir por escalas, por si acaso, es decir, puede ser que solamente podamos conjugar un 60% de la bilirrubina, un 40%, 50%, etcétera, etcétera. Esto puede exacerbarse hacia el futuro, sí, por supuesto, puede exacerbarse hacia el futuro. ¿Por qué? Porque entre más necesidad tenga de tener bilirrubina conjugada, pues va a ser mucho más y más complicado para la parte de la célula hepática, ¿ya? Ah, qué bien. Entonces, tenemos los trastornos genéticos relacionados con la parte neonatal, que siempre se me olvida el nombre, que es el síndrome de Crigler-Najjar, en la cual pues vamos a ver que la conjugación que vamos a tener en la parte de las células hepáticas, pues esta hace que tengamos la bilirrubina conjugada y que posteriormente la bilirrubina conjugada pueda ir hacia la segunda porción del intestino delgado, que a través del intestino delgado pues tengamos nuevamente la absorción y pueda volver a la parte hepática, o que llevemos esto hacia la parte intestinal, hacia el intestino grueso para su eliminación, o que lo llevemos hacia la excreción renal. En este síndrome, ¿qué es lo que sucede? Tenemos una alteración en la UGT1A1, que es muy similar a la anterior, solo que esto se da exclusivamente en neonatos, ya exclusivamente en neonatos. Entonces, es una de las causas más raras que vamos a encontrar, para que les voy a mentir, más raras que podemos encontrar. ¿Y qué es lo peor que le puede pasar a un neonato con estas características, con síndrome de Crigler-Najjar? Daño hepático. ¿Daño qué? Insuficiencia hepática. Algo peor. No está mal. ¿Qué se llama? ¿Qué se llama el daño cerebral? Por el incremento de bilirrubina. Entonces será un artículo que les voy a hacer. ¿Cómo es? A la una. Está aquí. Sí. El Kernicterus. Van a hacer ese artículo. El Kernicterus. ¿Qué es el Kernicterus? Niveles elevados de bilirrubina. Es una enfermedad cerebral. Qué perspicaz. Es el Kernicterus. ¿Por qué causa daño cerebral el incremento de la bilirrubina conjugada? Buen dato. En el caso de los neonatos, recuerden qué es lo que tienen en mayor cantidad. Bilirrubina conjugada. Entonces, este proceso hace que tenga una gran cantidad de bilirrubina no conjugada. Por el cual, ¿cuál es el problema de que tengamos bilirrubina no conjugada a nivel sanguíneo en gran cantidad? ¿Puede provocar daño? No vamos a tener un proceso de oxigenación adecuado, por el cual esto puede causar un daño cerebral permanente, y cuando ya llegamos al Kernicterus, este va aproximadamente, según el libro de Farreras, puede sobrevivir 1 año o año y medio, ya el paciente neonatal. ¿Por qué? Porque poco a poco vamos a empezar a sufrir daño de la parte prefrontal, luego la parte parietal, luego la parte temporal, y donde ya el paciente no puede soportar más, es cuando tenemos daño a nivel occipital. ¿Por qué? Ya llevado en el oficio. ¿Por qué la parte occipital es el mayor de sus problemas? Porque hay el centro de conciencia. El centro de conciencia. ¿Qué? Pérdida de la visión. ¿Qué función? De la visión. Visión. Conciencia. ¿Y eso te mata? No. De hecho,
parte consciente ¿Por qué nos mata? no te entendí. En la parte No sé si alguna vez les han ¿por qué enseñado por qué funciona? no tienes que apartar la silla a los que tratan de sentarse. Pero es de la conciencia. De la conciencia. A mí no me han enseñado, dicen, entonces tú si apartas la silla a los que quieren sentar. Conciencia puede no, pero es En la parte occipital vamos a tener un centro muy importante que se llama el centro cardiorrespiratorio. ¿Qué creen que hace el centro cardiorrespiratorio? Controla la función cardíaca y la función respiratoria. Entonces, si tengo un daño a ese nivel, ¿qué va a pasar? No hay función cardíaca, no hay función respiratoria y automáticamente vamos a entrar a un paro cardiorrespiratorio, ¿ya? Ese es el problema del tegnícolus. Entre más daño causa el nivel cerebral, pues diferentes áreas pueden estar afectados y esto nos va a dar características como tal. Se supone que no debería aprender en anatomía patológica, sí, anatomía patológica y en embriología. Pues, ni modo. El síndrome de Dubin-Johnson. En el caso del síndrome de Dubin-Johnson, a diferencia de los otros que habíamos visto, este tiene toda la parte normal. Tenemos la parte de la eliminación de los glóbulos rojos, aprovechamos la parte para la generación de bilirrubina, para tener bilirrubina no conjugada y que esta llegue a la parte hepática y tengamos bilirrubina conjugada. Pero entonces, ¿cuál es el problema de esto? En el síndrome de Dubin-Johnson, que no vamos a tener una eliminación adecuada, es decir, ¿cuál es la falla en el síndrome de Dubin-Johnson? Que la eliminación es el problema. Si no puedo eliminar ni por la parte intestinal ni por la parte renal, entonces ¿qué va a pasar? No, no tan directo, eso es a la larga. Voy a tener acúmulo de bilirrubina, ya sea bilirrubina conjugada o bilirrubina no conjugada, porque recuerden, en la parte de fisiología les he dicho que cuando ya aprovechamos la bilirrubina conjugada, puede convertirse nuevamente en bilirrubina no conjugada y esta se puede aprovechar nuevamente a la parte hepática o que directamente se elimine la bilirrubina no conjugada, ¿ya? Entonces, como no podemos hacer su eliminación, en este caso, igual por un trastorno genético, pues vamos a tener mayor cantidad de acúmulo de bilirrubina. Por este motivo, en el síndrome de Dubin-Johnson tenemos que tener cuidado y no enfocarnos tanto en esto, sino que en la parte de eliminación, pues ya no podemos hacerlo como tal y por eso tienen ictericia, ¿ya? Por ese motivo tienen ictericia. Y a diferencia del otro que era en neonatos exclusivamente, esto también puede pasar en la parte de los adultos, ¿ya? En menor cantidad, pero igual puede pasar. Entonces, había uno antes, qué raro. Entonces, las diferencias entre ictericia hepatocelular e ictericia colestásica, vamos a ver que la clínica es mucho más agresiva en la parte hepatocelular. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es más agresivo? Porque estás dañando un órgano primordial, es decir, el daño va a ser directamente desde la parte hepática como tal, entonces vas a tener características de mal estado general, anorexia, factores epidemiológicos propios de la enfermedad, sea la causa que sea del daño hepatocelular o signos de insuficiencia hepatocelular, mientras que en la ictericia colestásica pues vamos a tener más características de prurito, sartelmas, atorrea, frecuentemente asintomática, edemas, ascitis, encefalopatía, muy similar esta clínica a insuficiencia hepática, muy común en alcohólicos, muy común en alcohólicos.
Entonces, como vamos a hablar de ictericia colestásica, vamos a ver que la bilirrubina conjugada va a ser la que en mayor cantidad va a estar elevado a diferencia de la no conjugada, porque como estamos hablando de la parte de la vesícula, pues por obvias razones en el paciente adulto tendríamos la alteración de la bilirrubina conjugada, mientras que cuando hablamos de ictericia hepatocelular vamos a ver una alteración o un incremento de la bilirrubina no conjugada y la bilirrubina conjugada. Entonces, este puede ser uno de los factores a definir para saber cuál sería la patología base. Por este motivo, y te dice la literatura que en los laboratorios deberíamos pedir que bilirrubina total, bilirrubina directa y bilirrubina indirecta, ¿ya? ¿Por qué? Porque nos daría una pauta de cuál sería la patología probablemente a ver. Entonces, no hagan como los cirujanos hacen normalmente, lo único que piden es bilirrubina directa, nada más, ¿ya? Si tenemos una alteración hepatocelular, pues el cirujano no va a poder hacer absolutamente nada, porque el daño es directo. Entonces tiene que hacer no es transferencia, se me dio el nombre, su interconsulta con medicina interna. Entonces, de todo lo anteriormente mencionado, de los síndromes, las enfermedades, etcétera, etcétera, pues vamos a ver que son excesivamente raros. A esto me iba. Si bien vamos a tener la otra patología, la otra clasificación, que es las alteraciones aisladas del metabolismo de la bilirrubina, son trastornos sumamente raros, ya son sumamente raros, pero eso no significa que nunca van a poder verlos. La única enfermedad que yo sí he podido ver es el síndrome de Crigler-Najjar, que acá dice que es exageradamente raro, es muy raro, y solo lo he visto en un neonatito. El pobre al final le dio rhabdomiólisis. ¿Qué les he dicho? ¿Qué muerte? Kernicterus. Al final le dio Kernicterus y ya no se podía hacer nada más porque la mamá vino después de 6 meses, solo le han dicho que estaba mal la técnica de lactancia materna, así que vino al hospital después de 6 meses. Ya venía de una población, lastimosamente llegó tarde, y así que ya no había nada más que hacer. Por ese motivo, pues, tenemos que tener en consideración estos trastornos en las cuales en la mayoría de los casos van a ser alteraciones genéticas como tal, ¿ya? O mutaciones, dependiendo de la patología como tal. Mientras que dentro de las características que nos pide el libro de Farreras, nos dice que tenemos que hacer los laboratorios más específicos para el caso de los trastornos de la ictericia. ¿Cuáles? Fosfatasa alcalina, después función hepática, después bilirrubina total, después bilirrubina directa, bilirrubina indirecta. Todas estas nos van a dar características en las cuales puede ser lesiones hepatocelulares o puede ser otro tipo de alteraciones, ¿ya? Y sobre todo, que esto ahora no se recomienda tanto, pero que nos puede dar algún indicador de que los trastornos pueden ser a predominio de algún tipo de trastorno infeccioso, pues glóbulos blancos, ya solicitar glóbulos blancos más, es decir, un hemograma mal dicho completo. ¿Por qué sería mal dicho completo? Dicen solicitar hemograma completo. ¿Por qué está mal? ¿Cuál es el hemograma incompleto? Exacto, no hay hemograma incompleto. Entonces, si solicito hemograma, ¿qué tiene que venir? Todo. Bien, todo el perfil rojo, perfil blanco, plaquetas y Plasma. no, eso es Profian 6. Plaquetas y
Ya lleva bioquímica, ¿no? Su vida va a ser gris de aquí en adelante. Entonces, si tenemos una alteración y tenemos un incremento de la fosfatasa alcalina, ¿qué significaría? Esto es porque ya lleva bioquímica. Fosfatasa alcalina, ¿qué significa si tengo una elevación? ¿Dónde hay fosfatasa alcalina? ¿Dónde se produce la fosfatasa alcalina? Estómago. Uy, Acidosis. qué bien, yo tengo Hígado. una pregunta para pensar. ¿Dónde se produce la fosfatasa alcalina? Y si pido PCR también, pero ¿qué significa PCR? ¿Qué? La proteína sedativa. ¿Para qué me serviría en un caso de trastorno con ictericia? ¿Para qué te sirve? A ver. Procesos. Esa parte está bien. Bien, procesos inflamatorios. ¿Y la fosfatasa alcalina? ¿En serio no saben para qué es la fosfatasa alcalina? Pero que sea en el hígado. Algo más fácil. ¿Dónde hay fosfatasa alcalina? Hígado. Y en el hígado. Hígado. Y en el hígado. Ya, ¿dónde más? Huesos. Ya, ¿dónde más? Hasta ahí llegué. Hasta ahí llegó. Menor cantidad, pero ya puede ser. Entonces, cuando tengo un incremento de la fosfatasa alcalina, ¿qué puede significar? Que cualquiera de estos órganos pues está incrementando su función o está alterando su función, ¿ya? Entonces, si tengo un incremento de la fosfatasa alcalina y tengo una alteración del perfil hepático, ¿qué significa? Bien, que hay una alteración a nivel hepática, por eso te solicita que también pidas fosfatasa alcalina. El PCR es muy inexacto. Lo único que te va a decir es que el proceso es inflamatorio, ¿ya? Ese es el problema, por eso no te pide aquí PCR, pero todos los colegas, queridos colegas que tengo, todos piden PCR, ya toditos piden PCR, que no está mal, pero el problema es que solo te va a indicar los trastornos inflamatorios. La fosfatasa alcalina, en cambio, pues es un poquito más específico. El perfil hepático ni quiere decir, pero ¿qué pasaría si la fosfatasa alcalina está incrementada? El perfil hepático está normal, pero la bilirrubina total está incrementada. ¿Qué? Principalmente, ¿qué pensarías que sería? Algún trastorno a nivel de la vesícula. A nivel de la vesícula. ¿Y cómo sé que es vesícula, sí o no? ¿Qué tendría que pedir? ¿Qué me faltaría ahí? Todavía no, laboratorio. ¿Qué? Pues, sin miedo. Bilirrubina directa e indirecta. ¿Por qué? ¿Qué me va a definir uno y otro? El directo. La bilirrubina indirecta, ¿qué es? Bilirrubina no conjugada, ¿ya? Si está incrementada la bilirrubina no conjugada, ¿qué puede ser? No conjugada. Los trastornos genéticos de los cuales les he hablado, si solamente está incrementado la bilirrubina no conjugada, pues puedo pensar en otras cosas, sobre todo si estamos viendo un adulto, ¿ya? Pero si está elevado la bilirrubina conjugada, principalmente, porque también puede estar elevada la bilirrubina no conjugada, pero principalmente está elevada la bilirrubina conjugada, pues pienso en algo vesicular, ya en algo de la vesícula. Entonces, todo esto va a ser importante para poder determinar qué es lo que está pasando, porque están enfermos. Bien. Parece glúteo también, pero no, el glúteo es del otro. A ustedes ya saben esto mejor que yo. ¿Así? Es Díganme todo lo que... Descríbanme, esa es la palabra. Sombra correcta. acústica. Descríbanme Sombra acústica. las 4 imágenes. Ah, Corte transversal Corte. no. ¿Cómo corte? Ah, no es corte. Así está bien.
No es En la corte. vesícula tiene una litiasis. Pero es que aquí tiene sombra Vamos a ver qué es longitudinal. longitudinal. Por eso oye. Ya, entonces, ¿qué te dice, aparte de los laboratorios? Que también tenemos que solicitar exámenes de gabinete. Ya, exámenes de gabinete. ¿Cuál es el de mayor accesibilidad? La ecografía. ¿Ya? ¿Cuál es el único problema de la ecografía? Es manipulador dependiente. ¿Ya? Es decir, si el médico no sabe hacer, pues probablemente me diga, tiene cáncer. Esto es cáncer, señora. ¿Esto es cáncer? No. Es bien. Corelli. Es un pólipo. ¿Por qué no es urito? Porque tiene una paracústica. Bien, qué bien. Ya lo está enseñando. Entonces, vamos a ver cómo el incremento del grosor pues, nos va a indicar que hay un proceso inflamatorio, ya probablemente crónico. Y además podemos ver una alteración dentro de la parte de la vesícula. Entonces, la parte ecográfica sí va a ser sumamente importante dentro de las características de los exámenes de gabinete. Pero el gold estándar te dice que es la tomografía axial computarizada. ¿Ya? ¿Qué vemos? Descríbanme. A ver. Ahí lo que manda. Según su diseño tendrían que haber llevado ya. ¿Qué cosa? ¿Qué es eso? Te voy a matar. ¿Qué es eso? Parece cráneo. ¿Qué es? Pero ¿Qué ¿qué es? es lo más llamativo? Hasta ahí la línea verde. Parece cráneo. ¿Computarizado? Vemos la arteria acá. La cava se ve. No. Esto es. Primero, en este corte vamos a ver, estos sí son cortes. No en ecografía no se dicen cortes. Perdón. En la parte vesicular podemos ver cómo si hay hitos. ¿Cómo sé que estos son hitos? Porque está al lado del hígado. El hígado sí. El hígado sí. Pero ya lo siguieron. El hígado sí. Y de ahí también. ¿Qué más ves? Por su cola. La densidad, ¿por qué la densidad? Es que es brillante, coño. No saben nada, ¿no? De tomografía que sea computarizada. Ya. Muy similar a los rayos X, hablamos de densidades. ¿Ya? Es decir, las densidades, entre mayor densidad tenga, ¿qué significa en rayos X? Mayor macroidentidad. Más el color Mayor blanco. absorción de los rayos X. Por ejemplo, ¿el qué? Bien, ya, medio raro, pero metales. Entra dentro de la categoría porque podemos colocar metales en el cuerpo. Algo más común. Es la parte ósea y entonces va a tener una característica mucho más blanquecina, ya va a ser mucho más claro. Y en este caso, ¿qué pasa? Es normal que brille esto muy similar a la parte blanco, ósea, brilloso. ¿no? Entonces, son ¿Y qué hitos color a es? base de Blanco está ahí. calcio, Mira, bien, te sirves. a base de calcio. Pero si usamos otro corte vamos a ver cómo hay una inflamación de la vesícula, sobrepasa el tamaño y si vemos alrededor está con un incremento del grosor. ¿Ya? Por ese motivo la tomografía axial computarizada, a diferencia de la ecografía, esta nos puede dar diferentes puntos y características de las imágenes que queremos observar. Por eso es el gold estándar. ¿Ya? Aparte de operador dependiente, también es un gold estándar porque podemos ver todo lo que esté a la par de la vesícula. ¿Qué es esto? Creo que es el color. ¿Qué? Angiografía no. Angiografía es para otras cosas. ¿Qué? No, radiografía. La radiografía no hace eso. Es con contraste.
Bien, esto es un uy, se me ha ido el nombre. FIA por resonancia magnética. Acá sí vamos a colocar tiene un nombre específico, se me ha ido el nombre. Resonancia casi no llevo, pues con ustedes yo lo he puesto, porque en teoría ya deben saber ustedes más que yo. En la cual, ¿cuál sería la diferencia con los otros dos discos? Bien, acá podemos ver de una manera casi como si fuera una imagen 3D, podemos ver todo lo que corresponde tanto a la vesícula y toda la parte de las vías biliares, ¿ya? Entonces, pues la resonancia magnética va a ser sumamente importante para poder determinar toda la parte del conducto biliar, ¿ya? Del conducto biliar. Entonces, ¿quién no quisiera o qué cirujano no quisiera tener esta imagen para poder determinar, pues, el acto quirúrgico inmediato, inmediatos, cuántos gritos hay, etcétera, etcétera? Pero ¿cuál sería el gran problema de este tipo de examen de gabinete? Es bastante costoso, ¿ya? Es muy costoso. Si una ecografía, no sé, abdominal, de rastreo abdominal te puede costar 200 bolivianos, esto va cerca a los 2.000 o 2.500 bolivianos, ¿ya? Es decir, el cambio entre uno y otro es demasiado abrupto. ¿Para qué creen que pedirían este tipo de examen de gabinete? Hay uno principalmente. ¿Cuál creen? Obstrucción, pero obstrucción. No. En la parte de la vesícula. ¿Qué? Obstrucción podría ser, porque acá se nota el barro biliar. No está mal, puede ser malformaciones. Principalmente vamos a hablar de cáncer vesicular. Les he dicho que el cáncer vesicular es tan agresivo que tenemos que determinar, pues, si hay alguna alteración de neoformación de toda la parte vesicular, del trayecto vesicular, o hay una alteración en la parte hepática, ¿ya? Entonces, esto nos puede ayudar de sobremanera para poder entender la patología. Entonces, en esta parte abdominal, pues he llevado todo. He llevado seno, he llevado zapato, diagnóstico por imágenes, he llevado bioqui, histología en teoría, anatopato. ¿Qué más? No sé. ¿Cómo tenemos que hacer la parte para determinar qué tipo de ictericia hay? Fácil. Más la anamnesis, más la exploración física, más análisis generales, con o sin ecografía, pues esta nos lleva a sospechar de enfermedad hepatobiliar, ¿sí o no? No. Pues tenemos que determinar a través de bilirrubina no conjugada o la bilirrubina conjugada si puede ser enfermedades mucho más extrañas, es decir, a través de trastornos genéticos, o si la bilirrubina es a través de bilirrubina conjugada, si puede ser síndrome de Rotor o más común, síndrome de Dubin-Johnson. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre el síndrome de Crigler-Najjar con el de Dubin-Johnson? ¿Qué? No está mal, pero algo en la fisiopatología. Bien, uno es netamente la eliminación y el otro es que no podemos tener la conjugación de la bilirrubina. Entonces, ¿qué pasa si sí sospecho de enfermedad hepatobiliar
pues tengo que determinar si es enfermedad hepatocelular o es enfermedad de la vesícula. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si es un trastorno hepatocelular, pues laboratorio o biopsia para el diagnóstico. ¿Por qué biopsia? ¿Qué podría estar sospechando? Cáncer, ahí me atrapan, puede ser. ¿Qué más? No está mal, esteatosis. ¿Qué más? Esteatosis hepática. ¿Qué más? Insuficiencia es más el conjunto de signos y síntomas. Igual la parte de enfermedad colestática te puede llevar a una insuficiencia. Cirrosis hepática. Igual sería necesario tomar una biopsia de la parte hepática para poder determinar el diagnóstico. Mientras que con la enfermedad colestática, ¿qué tengo que determinar? ¿Hay dilatación de la vía biliar? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué les he dicho de la dilatación biliar o inflamación a nivel de la vesícula? No. Que si ya tienes un proceso de dilatación de la vía biliar o inflamación del tejido, tienes alta probabilidad de hacer litiasis como tal, ¿ya? Entonces, a pesar de que cambies tus dietas, etcétera, etcétera, pero sigue inflamado, pues esto puede ser un factor de riesgo para que aún todavía tengas formación de litos biliares. Entonces, en ese caso, si no estoy seguro con la ecografía, ¿qué puedo pedir? Tomografía axial, computarizada, ecoendoscopía, que eso ya es un poquito raro, por eso no lo he puesto. Y acá, colangiopancreatografía, el correcto nombre, colangiopancreatografía por resonancia magnética, ¿ya? Lo bonito que estaba aquí. Esto es la colangiopancreatografía, por resonancia magnética, para poder determinar a través de las vías biliares qué alteración podemos tener. Y sí, vamos a tener mucho más específico toda la parte de la vía biliar como tal, ¿ya? Ya saben, el problema es que es bastante costoso. Entonces, dentro de las características de la ictericia, pues tienen que saber cómo llegamos a la formación de la parte de la bilirrubina, por eso he llevado primero fisiología y todo lo que conlleva para llegar al análisis de los trastornos de la ictericia. Y esta es la segunda parte que lo voy a dar el miércoles, que es el vómito y las náuseas. ¿Preguntas? Porque esto es fácil, vómitos y náuseas. Es más sintomatológico que otra cosa. Si un neonato presenta lo que viene siendo ictericia, ¿cuál sería el tratamiento que debería? Ya, lo más común para un neonato que tiene ictericia es que tiene un incremento de la bilirrubina no conjugada por una mala lactancia materna, mala lactancia materna. Es normalmente lo que pasa con los neonatitos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Fototerapia, ¿ya? Se los deja en la incubadora y a través de rayos UV especiales que no dañan al neonato, pues podemos hacer una destrucción de la bilirrubina no conjugada a nivel del organismo, y esto hace que lo empiecen a eliminar por la vía intestinal, principalmente, ¿ya? En el caso de los neonatos. Entonces, antes se hacían los famosos baños de sol. No había fototerapia como tal, entonces como si fueran Simba, sus mamás les dejaban en el sol, ¿ya? Lo cual no es tan recomendado hoy por hoy. ¿Por qué? Porque puede ser que la cantidad de sol sea inadecuada, tanto de que no está lo suficiente para sus baños de sol, o vayas al otro extremo, que lo empieces a rostizar como un pollo, ¿no ves? Entonces, por eso los baños de sol ya no se recomiendan tanto como antes. Sí o sí, ahora te dicen que se quede 3 días para que le hagan fototerapia. Sí o sí es un tratamiento de 3 días, por si acaso. 3 días de fototerapia para estar seguros
de que el neonato no tiene ningún problema. ¿Por qué? ¿Qué es lo peor que le puede pasar si sigue con el incremento de la bilirrubina no conjugada? Lesión del sistema nervioso central llamado kernicterus, ¿ya? Si llega al kernicterus estamos jodidos todos, la mamá, nosotros, etcétera, etcétera. Justo tuve una reunión el día sábado con colegas que actualmente están en la residencia. Lo que yo no sabía y ellos me dijeron es que a nivel Latinoamérica las muertes materno-fetales son una alerta epidemiológica increíblemente rápida. Es decir, si a cualquiera de ustedes se le muere una embarazada, una madre o un neonato o un pediátrico, CEDES va a estar a la puerta de su consulta o del hospital en menos de lo que llenen el formulario se me dio el nombre del formulario, el acta de defunción, ya va a estar CEDES en la puerta. ¿Por qué? Porque la muerte materno-fetal o materno-infantil pues es un problema de salud pública, sobre todo en Latinoamérica. Entonces necesitan saber qué ha pasado, ¿ya? ¿Por qué? Porque puede ser un montón de cosas. Puede ser que en la población de donde viene la señora, algún charlatán les ha dicho que no den lactancia materna, que una vez sí ha pasado, y a ese charlatán me ha llevado a la cárcel creo que 20 años, porque nunca les da sentencia, estaba en preventiva, 20 años, nunca les da sentencia. Ese era su castigo. ¿Por qué? Porque han causado muertes. Entonces, tengan mucho cuidado en ese aspecto, es algo nuevo que yo he aprendido, porque yo no me relaciono mucho con ese aspecto, ¿no ves? Materno-infantil, porque no es parte de lo que yo hago, pero en algún momento ustedes van a toparse con eso y necesitan saber estas cosas. Si hay algún problema materno-infantil, no hagan las cosas solo, por favor, si todavía van a ser internos. ¿Alguna pregunta más? ¿Dudas? Colangiopancreatografía. Casi me olvido. Solo una vez creo que pidió un cirujano neurológico. Ya bien bonito las imágenes. Y ya tenía su diagnóstico en un informe especial. ¿Preguntas, dudas? Nada. Qué bien, entonces supongo que todos están aptos para su examen. En el caso de ictericia en adultos, igual se recomendaría la fototerapia. No, ¿por qué? La fototerapia no funciona con bilirrubina conjugada. Buena pregunta, la verdad. La fototerapia no funciona con bilirrubina conjugada, por si acaso. La bilirrubina conjugada solo podemos utilizarla como tal a través de la parte hepatobiliar para que se vuelva bilirrubina no conjugada. Y la bilirrubina no conjugada es así, podemos eliminarlo a través de la vía intestinal y la vía renal, ¿ya? Entonces, buena pregunta, no se puede utilizar la fototerapia, los estudiantes estén tomando sol, pensando que se les va a quitar su ictericia. Y no vayan el primer Sí, sol. eso es ¿Cómo se llama cuando van a recibir el sol? ¿Año y mora? Sí. ¿Qué podríamos hacer? Dependiendo del caso. Es decir, si tiene una obstrucción a nivel de la vesícula, ¿qué tenemos que hacer? Acto quirúrgico, y eso va a solucionar. Si por tomar en toda la parte estudiantil y tiene lesión hepática, tiene esteatosis hepática, porque recuerden que la esteatosis no solamente es por consumir una gran cantidad de triglicéridos y colesterol, también puede ser por el consumo de alcohol. Por si no sabían, algunos se están sorprendiendo. ¿Qué hacemos ahí? Hay que tomar alcohol. Bien, tiene que dejar de consumir alcohol y a partir de eso tener una alimentación más adecuada para evitar un incremento innecesario de la función hepática. ¿Qué ¿Ya? estás haciendo?
¿Qué más? A ver, una pregunta. Bueno, una vez, bueno, en el colegio había un estudiante que tenía los ojos amarillos, pero no se le entraba en la piel. Pero entonces, los profesores decían que estaba mal, pero y según él, había unos lucecitos, él lo tomaba y se aplicaba un poco. Quiero saber. ¿Por ¿Qué es lo último? Unos lucecitos. Que va a comprar una tienda de lavadores y Ya vomitado. No sé, 2 días estaba bien. No sé qué es lo que No, eso es algo que les han de enseñar en parásito y virología. ¿Qué tenía? Por la edad igual sé que es. ¿Qué? La novela Ascaris lumbricoides provocaba hepatitis, pues. No, Hepatitis. sí, la de hígado. ¿Hepatitis cuál? No, un chico provocaba hepatitis. Ya sé cuál era, ¿Cuál es tu- me acuerdo, a su ver, ciclo era bien Desde largo. el punto de Ajá. vista de la virología, ¿cuál es la característica de la hepatitis A? ¿Cuántas Que veces se- te puede se- dar en la vida? Solo una. Bien, solamente una. Solamente te va a dar una vez en la vida. ¿Y cómo se cura la hepatitis A? Sola. ¿Qué? Solito, o sea, no hago nada. El cuerpo lo elimina. Y yo estoy con mi hepatitis caminando. Come carne. Justo lo que hizo su compañero de clase. Como la hepatitis va a ser un consumo abrupto de ATP, ¿qué necesitas? Azúcar. Bien, necesitas energía y normalmente pues los niños no les vas a pedir que empiecen a comer más carne y demás porque están con su proceso viral. Entonces, ¿qué es más fácil darle a los niños? Dulces. Y a través de eso, Con razón haces una en el cuerpo te regulación piden de la azúcar. pérdida de ATP que tienes en el cuerpo. Bueno, una chiquita que Y yo conozco, vas a estar en sabe un comer punto azúcar. nuevamente normal. Pero ahí le noto un error. Cuando tienen hepatitis A se tienen que aislar. ¿Por qué? ¿Por qué se Matar, tienen ¿eh? que aislar? Porque es extremadamente contagioso. Es extremadamente contagioso. Todo. Todo lo que No, pues ese todo chico lo que completo. toque a través de sus secreciones, digamos, babeando haga esto y luego en su mesa ponga sus manos, están jodidos. Los que estén ahí se van a contagiar, ¿ya? Lo malo de la hepatitis A es que sí es bastante contagioso, es muy contagioso. Entonces tienen que tener mucho cuidado cuando tienen, sobre todo si a ustedes no les ha dado ya a esta edad, que les duelen las rodillas, pues tienen que tener un poquito más de cuidado, ¿ya? Tienen que tener un poquito más de cuidado. Recientemente hubo 3 alumnos que tenían hepatitis A, por si acaso en la universidad. No. Yo a uno lo mandé a su casa porque era mi alumno. De hecho, no van a volver en 3 días. Y estaba justificado. Ya con lo que me dijo yo ya sabía que tenía hepatitis A. Mientras que el doctor de su consulta de hecho tenía hepatomegalia. No, pues. Opérate. Hazme cirugía Así aquí. que es fácil deducir cuando tienes conocimiento, por si acaso. ¿Ya? Bien fácil deducir. Lo que me has dicho tiene todo. Porque si se le ha pasado, era algo temporal. Si hubiera tenido otro tipo de hepatitis, pues ya hubiera llegado al punto de no retorno. ¿Alguna pregunta más? ¿Dudas? Buena pregunta. Siempre es bueno saber qué pasa en el día a día. Todo está relacionado con medicina, por si acaso. ¿No existen secuelas en los neonatos? ¿De qué? ¿Que tengas un incremento de la bilirrubina no conjugada? Sí, después de la fototerapia también. No. A ver, depende mucho de qué. De que el diagnóstico se haga en tiempo y forma, ¿ya? Si la mamá tarda en llevarlo, el acúmulo de la bilirrubina no conjugada puede causar lesión hepática, ¿ya? Ya si exacerba el tiempo, pues permite, pues es lo peor que puede pasar. Pero normalmente, y eso agradezco ahora,
las mamás, sobre todo las primerizas, se asustan fácil y lo primero que va a hacer es ir al pediatra. Entonces, en pediatría van a decir, listo, está con su bilirrubina conjugada alta. Entonces, hay que ingresarlo. Y con la fototerapia se le va a pasar. La fototerapia no crea. Está tan bien diseñado que los rayos UV que tiene la fototerapia, pues impide que tengas una cintura frontal. Te ayuda bastante a hormonar. A diferencia de los rayos del sol, ahí no puedes controlar la intensidad de los rayos, entonces puede pasar un montón de cosas, quemaduras, trastornos celulares, etcétera, etcétera. ¿Alguna pregunta? Insuficiencia hepática. ¿Qué? Insuficiencia hepática. ¿Qué tiene? Hay alguna alteración a nivel de las bilirrubinas, la conjugada. Ya, la insuficiencia hepática. La definición sería que ya no se puede cumplir la función normal del hígado, es decir, puede ser a partir de una lesión hepatocelular o puede ser a partir de una lesión hepatobiliar o extrahepática, ¿ya? Cualquiera de las causas pues está causando que la parte del hígado ya no funcione como debería. Es lo primero que vas a tener cuando tienes insuficiencia es ictericia, ¿ya? Es lo primerito que vas a tener. Lo segundo, ascitis. Lo tercero, ¿qué? No, eso es lo cuarto. Tercero, cuando hace insuficiencia hepática. Signo de cabeza de medusa, ¿qué es eso? Muy característico de insuficiencia hepática, ¿ya? Entonces, la insuficiencia hepática es a causa de. Entonces, tienes que determinar qué está pasando para poder hacer algo, ¿ya? No puedes llegar a una insuficiencia hepática, eso ya es mal, habla mal del médico más que del paciente, a menos que haya llegado tarde el paciente. ¿Qué puede pasar? Una pregunta más. ¿Dudas? Nada. Ya. Nada, ¿qué?